Las carreteras no son peligrosas por estar solas. Son peligrosas porque, cuando algo ocurre ahí, no hay testigos, y nadie sabe exactamente quién estaba pasando en ese momento. Mi nombre es Luis Hernández, tengo 35 años y soy originario de Guanajuato. Durante años manejé largas distancias por trabajo, cruzando carreteras que aprendí a recorrer de memoria. Tramos rectos, zonas sin señal, paradas improvisadas al borde del camino. Nada me parecía extraño, hasta ese viaje. La carretera estaba casi vacía. No era raro. Había manejado por ahí muchas veces y sabía que podía pasar largos tramos sin ver un solo vehículo. El problema fue cuando noté que un coche llevaba demasiado tiempo detrás de mí. Al principio, no le di importancia. Pensé que era coincidencia, alguien que iba al mismo rumbo. Pero pasaron varios kilómetros y la distancia entre nosotros no cambiaba. Ni se acercaba ni se alejaba. Siempre ahí, lo suficientemente cerca para notarlo en el retrovisor. Aceleré un poco. El coche hizo lo mismo. Reducí la velocidad, dejándolo pasar. No lo hizo. Se mantuvo detrás, como si no tuviera prisa por adelantarme, como si solo quisiera que yo supiera que estaba ahí. No encendía luces altas, no hacía señales. Solo seguía. Más adelante, el camino se volvió más estrecho. Pocas salidas, nada de gasolineras ni paraderos visibles. Fue ahí cuando vi algo que me incomodó más que el coche. En la orilla de la carretera había un vehículo detenido, con las luces apagadas. Parecía abandonado. No vi a nadie cerca, pero estaba colocado de una forma extraña, ligeramente atravesado, como si hubiera sido dejado así a propósito. Al pasar junto a él, el coche que me seguía redujo la velocidad por primera vez. Se quedó unos metros atrás, como si estuviera esperando algo. Miré por el espejo y noté movimiento cerca del vehículo detenido. No distinguí bien qué era, solo vi sombras que se apartaban del camino. Sentí un nudo en el estómago. Seguí manejando, intentando mantener la calma, pero ahora sabía que no era una coincidencia. Esa carretera no estaba vacía, solo parecía estarlo. Algo estaba ocurriendo y yo había entrado sin darme cuenta. Unos kilómetros más adelante, el coche volvió a acercarse. Esta vez demasiado. Podía ver con claridad la silueta del conductor, pero no su rostro. El vehículo se pegó tanto que tuve que acelerar para no frenar de golpe. Entonces entendí lo peor. No me estaban siguiendo por casualidad, me estaban guiando. Y esa carretera, que siempre había recorrido sin miedo, se estaba convirtiendo lentamente en un camino sin salida. Después de entender que no me seguían por casualidad, la carretera empezó a revelar cosas que antes parecían normales. Señales viejas, algunas torcidas, otras cubiertas parcialmente por tierra, entradas a caminos secundarios que no recordaba haber visto nunca, aunque había pasado por ahí decenas de veces. El coche detrás de mí mantuvo la misma distancia durante un largo tramo. No intentaba adelantar. No tocaba el claxon. No hacía movimientos bruscos. Su presencia constante era suficiente para marcar el ritmo del camino. Más adelante, vi otro vehículo detenido en la orilla. Esta vez no estaba completamente apagado. Tenía las luces bajas encendidas, apuntando directo a la carretera, como si buscara iluminar algo específico. Pasé despacio. El coche que me seguía redujo la velocidad otra vez. Del lado del vehículo detenido vi a dos personas paradas, aparentemente revisando la cajuela. No parecían desesperadas ni nerviosas. Sus movimientos eran lentos, casi cuidadosos. Cuando pasé frente a ellos, uno levantó la cabeza y miró directamente hacia mí. No hizo señas, no pidió ayuda, solo observó. El coche detrás de mí aceleró y se colocó de nuevo a la misma distancia. Fue ahí cuando entendí que los vehículos detenidos no eran coincidencia. Eran puntos fijos, lugares marcados. La carretera estaba siendo usada como un corredor controlado.
Avancé varios kilómetros más sin ver absolutamente nada alrededor. Ni pueblos, ni gasolineras, ni luces a lo lejos. Solo asfalto y oscuridad. El silencio era tan uniforme que cualquier sonido del motor se sentía fuera de lugar. De pronto, el coche detrás de mí encendió las luces altas por primera vez. No fue un destello rápido. Las dejó encendidas, obligándome a mantener la velocidad y la dirección. Bajarlas o frenar no parecía una opción. Adelantar tampoco. Más adelante, vi otro detalle inquietante. En un tramo recto, había conos naranjas colocados de forma irregular. No era un cierre oficial. No había señalamientos previos ni vehículos de autoridad. Solo conos, dispersos, obligando a reducir la velocidad. El coche que me seguía se acercó más. Al pasar entre los conos, vi que no estaban nuevos. Algunos estaban rotos, otros manchados. No parecían puestos para prevenir un accidente. Parecían puestos para forzar una decisión. A un costado, fuera del camino principal, distinguí una brecha apenas visible. El coche detrás de mí encendió direccional hacia ese lado por primera vez desde que lo había notado. No se desvió, solo la encendió. Seguí recto. El coche apagó la direccional, pero se acercó todavía más. Unos kilómetros después, apareció otro vehículo detenido, esta vez completamente atravesado en la orilla, como si hubiera intentado dar vuelta y se hubiera quedado ahí. No vi a nadie cerca. El coche detrás de mí redujo la velocidad de forma brusca. Cuando pasé frente a ese vehículo, vi algo que me hizo apretar el volante con fuerza. En el interior no había nadie, pero las puertas estaban abiertas, no de golpe. Abiertas con cuidado, como si alguien hubiera salido sin prisa. Seguí manejando. El coche detrás de mí volvió a mantener la distancia. Fue entonces cuando entendí el patrón completo. No estaban tratando de detenerme a la fuerza. Estaban esperando que yo tomara una decisión equivocada. La carretera empezó a descender ligeramente. El terreno se volvía más cerrado, con vegetación a los lados que impedía ver más allá del asfalto. Ya no había salidas visibles. Solo el camino y los vehículos que parecían formar parte de algo que llevaba tiempo ocurriendo. Más adelante, vi luces intermitentes a lo lejos. No parecían patrullas. No seguían ningún patrón oficial. Eran destellos cortos, irregulares, como señales hechas a mano. El coche detrás de mí volvió a acercarse. Esta vez, pude distinguir claramente que no había una sola persona dentro. Había más de una silueta. No aceleraron, no se movieron de carril, solo se aseguraron de que yo los viera. En ese momento comprendí que no estaba frente a un asalto improvisado ni a un grupo actuando por impulso. Era algo organizado, algo que usaba la carretera como filtro. Quien pasaba sin detenerse seguía siendo observado. Quien dudaba desaparecía del camino principal. Seguí avanzando, sabiendo que cada kilómetro reducía mis opciones. La carretera no se cerraba de golpe. Se cerraba lentamente, decisión por decisión, hasta que ya no quedaba ninguna buena. Y mientras el coche seguía detrás de mí, constante, silencioso, entendí algo que me heló la sangre. Ese tramo de carretera no estaba abandonado, estaba siendo usado, y yo todavía no sabía cuál era el final del recorrido. La carretera siguió descendiendo hasta que el asfalto comenzó a sentirse distinto. No estaba en mal estado, pero había parches recientes, tramos reparados de forma irregular, como si ese camino se trabajara más de lo normal. No por mantenimiento, sino porque algo ocurría ahí con frecuencia. El coche detrás de mí se mantuvo fiel a su distancia. Ya no necesitaba intimidar. Su sola presencia bastaba para dejar claro que no estaba solo, y que no había entrado ahí por accidente. Unos kilómetros más adelante, apareció el primer bloqueo real. No era una barricada evidente. Era un carril reducido de forma improvisada. Un solo carril habilitado, delimitado por tambos viejos y señalización mal colocada. No había maquinaria, no había personal visible, solo el camino obligándome a bajar la velocidad. El coche detrás de mí se acercó todavía más. No me rebasó, no se puso a un lado,
Se quedó justo donde podía verme y donde yo no podía ignorarlo. Al avanzar por el carril reducido, vi más vehículos detenidos fuera del camino. No todos eran iguales. Algunos eran autos particulares. Otros parecían camionetas de trabajo. Ninguno tenía placas visibles. Ninguno mostraba señales claras de accidente. Algunos tenían las puertas abiertas, otros no. No vi personas alrededor, pero la sensación de presencia era constante. No era un tramo vacío, era un tramo contenido. Al salir del carril reducido, la carretera se estrechó aún más. Ya no había acotamiento claro, solo asfalto y vegetación cerrada. El coche detrás de mí encendió las luces altas otra vez, y esta vez no las apagó. Seguí avanzando. Unos minutos después, apareció un desvío claramente marcado con señalamientos viejos. No era una salida oficial, era una brecha amplia, lo suficientemente cuidada para que pasaran vehículos grandes. El coche detrás de mí encendió la direccional hacia ese camino y redujo la velocidad. No se metió. Esperó. Seguí recto. El coche apagó la direccional y volvió a acercarse. No como amenaza, como confirmación. Más adelante, el camino terminó de cerrarse. No de forma brusca. Simplemente dejó de haber continuidad. El asfalto se volvía irregular, con tramos donde parecía haberse levantado por el paso constante de vehículos pesados. La vegetación se cerraba tanto que apenas dejaba ver el cielo. Entonces vi el punto final. Un vehículo atravesado bloqueando parcialmente el camino. No lo suficiente para impedir el paso, pero sí para obligar a disminuir casi hasta detenerse. No tenía luces encendidas, no tenía señales de auxilio. El coche detrás de mí se detuvo. Por primera vez desde que todo había empezado, dejó de avanzar. Yo reduje la velocidad. Fue ahí cuando entendí que ese era el lugar donde se tomaban las decisiones finales. No había choque, no había persecución, solo presión. El tipo de presión que hace que alguien se detenga por voluntad propia. Avancé despacio junto al vehículo atravesado. Vi el interior por el costado. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío, pero el volante estaba torcido, como si alguien hubiera salido con prisa o hubiera sido sacado. Al pasar ese punto, la carretera volvió a abrirse ligeramente. No mucho. Solo lo suficiente para dar la ilusión de continuidad. El coche detrás de mí volvió a arrancar, pero ya no venía solo. Por el retrovisor vi otro vehículo incorporarse desde la brecha que había ignorado antes. Se colocó detrás del primero manteniendo la misma distancia, el mismo ritmo. No aceleraban, no cerraban el paso, simplemente cerraban el sistema. Entendí entonces cómo funcionaba todo. Un vehículo observa, otro prepara el camino, otro espera en el punto final. No había necesidad de violencia inmediata. El miedo hacía el trabajo, la carretera hacía el resto. Seguí manejando durante un largo tramo más. No apareció ningún pueblo, ninguna salida clara, ninguna señal de ayuda. Solo el camino y los vehículos manteniéndome en movimiento. Hasta que vi lo último. A lo lejos, luces encendidas a un costado. No eran de gasolinera ni de pueblo. Eran luces bajas, colocadas de forma irregular, iluminando un área fuera del camino principal. El coche detrás de mí redujo la velocidad por última vez. No encendió direccional. No hizo falta. Yo ya sabía qué significaba ese lugar. Seguí recto. Los coches no me siguieron. Pasé varios kilómetros sin ver a nadie más. Sin luces detrás. Sin presencia. La carretera poco a poco volvió a sentirse normal. Señales más claras. Asfalto continuo. Tránsito eventual. Cuando finalmente llegué a una zona conocida, no me detuve. Seguí manejando hasta que el amanecer empezó a asomar y el miedo se convirtió en una certeza fría. Días después, escuché historias similares. Conductores que habían visto vehículos detenidos en los mismos tramos. Personas que nunca llegaron a su destino. Autos encontrados vacíos en carreteras secundarias. Nadie hablaba de asaltos. Nadie hablaba de persecuciones. Solo de tramos donde la gente desaparecía sin dejar rastro.
Desde entonces, cada vez que manejo de noche y noto un coche que mantiene exactamente la misma distancia durante demasiado tiempo, no pienso en coincidencias ni en paranoia. Pienso en esa carretera, en los vehículos detenidos, en las brechas que nadie toma, en los caminos que no se cierran de golpe, porque aprendí algo que no se dice en los mapas ni en las advertencias oficiales, que hay carreteras que no están hechas para llegar a un destino, están hechas para filtrar quién sigue manejando y quién nunca vuelve a hacerlo. En carretera, detenerse no siempre es un error, pero seguir avanzando tampoco garantiza que salgas del problema. Hay tramos donde alguien más decide cuándo debes parar. Mi nombre es Mariana López, tengo 28 años y soy originaria de San Luis Potosí. Viajaba sola por trabajo, una ruta que ya había hecho antes y que, en teoría, no tenía nada fuera de lo común. Era un trayecto largo, de esos que obligan a cruzar zonas poco transitadas, con paradas escasas y tramos donde la señal desaparece por completo. Al principio todo fue normal. Tráfico ligero, algunos camiones de carga, uno que otro auto rebasando sin problema. El cambio ocurrió de forma sutil, casi imperceptible. Dejé atrás el último poblado y la carretera se volvió más estrecha. Las luces del camino eran menos frecuentes y el entorno se volvió uniforme, como si el paisaje se repitiera. Noté una camioneta blanca varios minutos después. No apareció de golpe. Ya estaba ahí cuando revisé el espejo retrovisor. Mantuvo la distancia exacta durante un buen tramo. No rebasaba. No se quedaba atrás. No hacía nada que justificara alarma inmediata. Simplemente seguía. Aceleré un poco. La camioneta mantuvo el ritmo. Reduje la velocidad. La camioneta también. No parecía un conductor indeciso. Parecía alguien ajustándose a mis decisiones. Más adelante, vi algo que rompió la normalidad. En el acotamiento había un automóvil detenido, con la cajuela abierta. No vi a nadie alrededor. No había luces de emergencia ni señales de auxilio. Estaba colocado justo en una curva amplia, donde bajar la velocidad era inevitable. La camioneta blanca se acercó un poco más. Al pasar junto al automóvil detenido, vi que el interior estaba vacío. No había pertenencias visibles. Todo estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera sacado todo con cuidado. Al mismo tiempo distinguí movimiento más adelante, fuera del camino principal, entre la vegetación. Seguí manejando. La camioneta volvió a mantener su distancia exacta. Unos kilómetros después, apareció otro vehículo detenido, esta vez una camioneta oscura, colocada de forma similar. No había luces, no había personas visibles. Era demasiado parecido al primero como para ser casualidad. Empecé a entender que no estaba viendo accidentes ni fallas mecánicas. Estaba viendo puntos colocados con intención. Lugares donde el camino obligaba a disminuir la velocidad, a dudar, a mirar alrededor. La camioneta blanca encendió las luces altas por primera vez. No fue una señal para rebasar. Fue una advertencia silenciosa. Seguí avanzando, consciente de que ese tramo ya no era solo una carretera. Era un espacio controlado, un corredor, donde alguien más estaba observando cada movimiento. Y mientras el camino se cerraba lentamente a mi alrededor, entendí algo inquietante. No era la única viajando por ahí, solo era la única que todavía seguía en movimiento. Después del segundo vehículo detenido, la carretera comenzó a mostrar señales que antes parecían normales. Señalamientos viejos, cubiertos parcialmente por tierra y vegetación. Entradas a caminos secundarios sin nombre, apenas visibles, pero lo suficientemente amplias para que entraran camionetas grandes. No eran brechas improvisadas, eran rutas usadas. La camioneta blanca detrás de mí mantuvo la misma distancia durante un largo tramo. No intentaba cerrarme el paso ni intimidarme de forma directa. Su comportamiento era demasiado constante como para ser casual. Cada cambio de velocidad que hacía lo replicaba con precisión. Más adelante, el camino se volvió recto durante varios kilómetros.
No había curvas, no había salidas visibles. Fue ahí cuando noté algo inquietante. A lo lejos, vi luces intermitentes que no correspondían a ningún vehículo en movimiento. No eran patrullas ni maquinaria. Eran destellos breves colocados a intervalos irregulares como señales hechas a mano. Al acercarme, distinguí otro vehículo detenido, esta vez con las luces bajas encendidas. No estaba completamente fuera del camino. Invadía ligeramente el carril, obligando a reducir la velocidad. No vi a nadie alrededor, pero la colocación era demasiado precisa. La camioneta blanca se acercó más, no para rebasar, para asegurarse de que yo disminuyera la velocidad. Pasé junto al vehículo detenido y vi algo que me confirmó que nada de esto era improvisado. En el asfalto había marcas recientes, como de neumáticos girando bruscamente. No eran de un solo coche. Eran de varios, repetidas, concentradas siempre en el mismo punto. Seguí manejando. El siguiente tramo fue aún más inquietante. Aparecieron 2 vehículos detenidos más, separados por pocos kilómetros. Uno tenía las puertas abiertas. El otro tenía la cajuela cerrada, pero el interior completamente vacío. No había pertenencias. No había señales de accidente. Todo parecía retirado con cuidado. La camioneta blanca encendió las luces altas otra vez y las mantuvo así durante un largo tramo, no para deslumbrarme del todo, sino para recordarme que estaba ahí, que cualquier decisión que tomara era observada. Intenté memorizar el camino, buscar referencias, contar salidas. Pero la carretera empezó a sentirse repetitiva, como si avanzara sin realmente avanzar. Los mismos árboles, el mismo tipo de asfalto, la misma ausencia de señal. Más adelante, vi algo que me heló la sangre. Un vehículo detenido con las intermitentes encendidas y una persona parada a un costado del camino. No hacía señas desesperadas. No levantaba los brazos. Estaba ahí, de pie, mirando hacia la carretera, inmóvil. No podía distinguir bien su rostro, pero su postura era extraña, rígida, como si estuviera esperando algo muy específico. Reduje la velocidad instintivamente. La camioneta blanca se acercó de inmediato. Entendí el mensaje. Detenerme ahí no era ayudar. Era entrar en el punto que estaban marcando. El camino parecía diseñado para provocar esa duda exacta. ¿Seguir o detenerse? Seguí avanzando. Por el retrovisor vi que la persona no se movió. No intentó seguirme. Simplemente desapareció de la vista cuando la curva cerró el tramo. Unos kilómetros después, apareció otro vehículo que no había visto antes. Venía de frente, pero redujo la velocidad al verme y se colocó parcialmente en el carril contrario, obligándome a ajustar mi trayectoria. No parecía un conductor distraído. Parecía alguien midiendo espacio. La camioneta blanca detrás de mí volvió a acercarse. Por primera vez, tuve la certeza de que ya no era solo un vehículo siguiéndome. Era un sistema. Un corredor controlado desde varios puntos, donde cada coche detenido, cada persona inmóvil y cada reducción de carril formaban parte de la misma trampa. Seguí manejando sin detenerme, consciente de que el peligro no era un choque ni un asalto inmediato. El verdadero riesgo era ceder a la presión, cometer un solo error, frenar donde no debía. Y mientras la carretera se volvía cada vez más estrecha y los vehículos parecían aparecer en los momentos exactos, entendí algo con claridad absoluta. Ese tramo no estaba hecho para viajar, estaba hecho para seleccionar, y yo todavía no sabía qué pasaba con los que no seguían avanzando. La carretera dejó de parecer un camino y empezó a sentirse como un pasillo. No había curvas amplias ni salidas claras, solo tramos largos que obligaban a mantener la velocidad constante. La camioneta blanca seguía detrás de mí, exacta, silenciosa. Ya no necesitaba intimidar. Su función era mantenerme dentro. Más adelante, el camino descendió ligeramente y el asfalto cambió de color. No era un bache ni una reparación común. Era un tramo nuevo, demasiado nuevo para estar en medio de la nada.
A los lados, la vegetación estaba cortada con precisión, formando un espacio amplio fuera del camino principal. Ahí vi el punto final. Varios vehículos estaban detenidos fuera del asfalto, alineados de forma irregular. No parecían abandonados, parecían colocados. Algunos tenían las puertas abiertas, otros estaban completamente cerrados. Ninguno tenía placas visibles. La camioneta blanca redujo la velocidad por primera vez de manera clara. No se detuvo, solo marcó el ritmo. Avancé despacio, entendiendo que ese lugar no funcionaba por sorpresa, sino por desgaste. Nadie te cerraba el paso, nadie te obligaba, simplemente te llevaban, poco a poco, al punto donde ya no quedaban buenas decisiones. A un costado, vi personas. No estaban atadas, no estaban siendo vigiladas de forma evidente. Estaban sentadas, de pie o apoyadas en los vehículos, inmóviles, como si hubieran aceptado quedarse ahí. Algunas miraban al suelo. Otras observaban la carretera con una expresión vacía, sin urgencia, sin miedo visible. No parecían heridas, parecían resignadas. Entendí entonces qué pasaba con quienes se detenían a ayudar, con quienes dudaban, con quienes reducían demasiado la velocidad en los puntos marcados. No los asaltaban de inmediato, no los atacaban en el camino, los aislaban, los sacaban del flujo normal, los dejaban fuera del tránsito, fuera del tiempo. La camioneta blanca se acercó un poco más. Delante de mí, otro vehículo apareció desde un camino secundario y se colocó lentamente en el carril contrario, obligándome a reducir todavía más la velocidad. Era el último empujón. Seguí avanzando. No me desvié, no me detuve. Pasé junto a ese lugar sin mirar directamente a nadie. Sentí las miradas seguirme mientras avanzaba, pero nadie corrió, nadie gritó, nadie intentó alcanzarme. No era necesario. La carretera volvió a estrecharse y tras unos kilómetros, las luces detrás de mí desaparecieron. La camioneta blanca ya no estaba. El camino siguió recto durante un largo tramo. Aparecieron señales más nuevas, marcas claras, tráfico ocasional. Todo volvió a parecer normal de forma gradual, como si nada hubiera ocurrido. No me detuve hasta llegar a una zona con movimiento real. Días después escuché historias similares. Conductores que hablaban de tramos donde siempre había vehículos detenidos. Personas que desaparecían sin señales de violencia. Autos encontrados intactos, sin pertenencias, fuera de carreteras principales. Nadie hablaba de asaltos. Nadie hablaba de retenes. Solo de carreteras donde la gente dejaba de avanzar. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo un vehículo que mantiene exactamente la misma distancia durante demasiado tiempo, no pienso en coincidencias. Pienso en sistemas que no necesitan armas visibles, en lugares donde nadie te obliga, porque saben que el camino hará el trabajo. Aprendí algo que no aparece en los mapas ni en las advertencias oficiales, que hay carreteras donde no importa qué tan bien manejes, que hay tramos donde el verdadero peligro no es detenerte, sino creer que siempre podrás seguir avanzando. Porque en algunos caminos, el viaje no termina cuando llegas a tu destino, termina cuando alguien decide que ya no debes seguir manejando. Hay carreteras donde el peligro no te persigue ni te bloquea el paso, solo te acompaña, esperando que seas tú quien se dé cuenta de que ya no viajas solo. Mi nombre es Jorge Ramírez. Tengo 42 años y soy originario de Veracruz. Durante años manejé de noche por trabajo, cruzando tramos largos donde el camino parece no cambiar nunca. Aprendí a confiar en el asfalto, en las señales, en el ruido constante del motor. Ese viaje fue el primero en el que nada de eso volvió a sentirse confiable. La carretera era recta, oscura y casi vacía. No era una ruta peligrosa en teoría, solo uno de esos tramos largos que conectan poblados pequeños. No había neblina, no había lluvia, no había nada que justificara la sensación de incomodidad que empezó a aparecer después de varios kilómetros.
Lo primero que noté fue la ausencia total de tráfico. No era raro no ver autos por ratos, pero en ese tramo la carretera se sentía demasiado despejada. Ningún vehículo de frente, ninguno detrás, ni siquiera camiones de carga, que normalmente nunca faltan. Seguí avanzando. Unos kilómetros más adelante, vi algo a la orilla del camino. No era un vehículo detenido ni una persona pidiendo ayuda. Era una figura oscura, de pie, inmóvil, justo fuera del alcance de las luces del coche. No estaba en el acotamiento completo, sino ligeramente más atrás, como si no quisiera ser vista del todo. No reduje la velocidad. Al pasar junto a ese punto, miré de reojo y confirmé que no había nadie. La figura no estaba. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera habido algo ahí. Pensé que había sido una ilusión, cansancio, un reflejo mal interpretado. Seguí manejando. Minutos después, vi la misma figura más adelante. No exactamente igual, pero lo suficientemente parecida como para reconocerla. Otra silueta oscura, inmóvil a un costado del camino, siempre fuera del alcance completo de las luces. No levantaba los brazos, no hacía señas, no reaccionaba al paso del vehículo. Aparecía y desaparecía. Empecé a notar algo más inquietante. Cada vez que veía la figura, el tramo de carretera parecía repetirse. Las mismas curvas suaves, los mismos señalamientos viejos, las mismas marcas en el asfalto, como si no estuviera avanzando tanto como creía. No me sentía perdido, me sentía acompañado. Más adelante vi un señalamiento que no recordaba haber visto antes. No indicaba destino ni distancia, solo una advertencia vieja, casi borrada, colocada de forma extraña, fuera de alineación con el resto de las señales. Pasé junto a él y lo volví a ver kilómetros después. Fue ahí cuando entendí que algo no estaba funcionando como debía. La carretera no se estaba cerrando, no me bloqueaba, simplemente no me estaba dejando salir de ese tramo. La figura volvió a aparecer, esta vez más cerca del camino. No miraba hacia mí, me miraba hacia la carretera, como si estuviera esperando algo que todavía no ocurría. Y mientras seguía avanzando, con la sensación de que el paisaje se repetía sin explicación, comprendí algo inquietante. Esa carretera no quería detenerme. Quería que siguiera manejando, hasta que entendiera qué era lo que me estaba siguiendo. Después de la segunda aparición de la figura, dejé de intentar darle una explicación lógica. No era un peatón, no era un reflejo, no era una sombra proyectada por el cansancio. La forma en que aparecía y desaparecía no encajaba con nada que hubiera visto antes en carretera. Seguí manejando, atento a cada señal, a cada curva. La carretera continuaba recta durante largos tramos, y aún así, la sensación era que no avanzaba. El velocímetro marcaba una velocidad constante, el motor respondía normal, pero el entorno parecía inmóvil, como si el camino se repitiera una y otra vez. Volví a ver el señalamiento viejo. No era posible. Estaba seguro de haberlo dejado atrás hacía mucho. La pintura desgastada, la inclinación del poste, incluso una mancha oscura en la base eran idénticas. No había variación, no había error. La figura volvió a aparecer poco después. Esta vez no estaba completamente fuera del alcance de las luces. Parte de su silueta quedó iluminada. No tenía rasgos claros, no se distinguían brazos ni rostro. Era una forma humana incompleta, como si le faltaran detalles importantes para terminar de existir. No se movió cuando pasé junto a ella, pero algo cambió. En el espejo retrovisor, por primera vez, no desapareció de inmediato. Pude verla durante varios segundos quedándose atrás, inmóvil, hasta que la oscuridad la volvió a cubrir. Esa permanencia breve fue suficiente para entender que el orden estaba cambiando. La carretera empezó a mostrar detalles nuevos, marcas en el asfalto que no recordaba, parches viejos junto a reparaciones recientes, como si el camino estuviera siendo usado de forma constante, pero no siempre en el mismo tiempo. Más adelante, vi un vehículo detenido. No tenía luces encendidas ni señales de auxilio.
Estaba colocado de forma correcta en el acotamiento, como si hubiera sido estacionado ahí con cuidado. Me acerqué despacio esperando ver a alguien cerca. No había nadie. El interior estaba vacío. No había pertenencias, no había desorden. Todo parecía intacto, pero viejo. El polvo en los vidrios no correspondía con el tiempo que llevaba ahí. No parecía un auto recién detenido. Parecía algo que había estado ahí durante mucho más tiempo del que debía. Seguí avanzando. Unos kilómetros después, vi otro vehículo detenido. Luego otro. No estaban juntos. Estaban separados por tramos largos, colocados siempre en puntos donde la carretera obligaba a reducir ligeramente la velocidad. Curvas suaves, cambios de pendiente, lugares donde el camino te pide atención extra. La figura volvió a aparecer. Esta vez estaba más cerca del carril. No invadía el camino por completo, pero ya no se mantenía al margen. Su presencia se sentía más definida, más consciente. No parecía observarme a mí, sino al camino frente a mí, como si estuviera midiendo algo. Empecé a notar que cada vez que la figura aparecía, el entorno se repetía después. Las mismas señales, los mismos parches, los mismos vehículos detenidos. El orden siempre era el mismo. Figura, señalamiento, vehículo detenido. No era aleatorio. Era una secuencia. La carretera no me estaba mostrando algo nuevo. Me estaba guiando a través de lo mismo, una y otra vez, esperando que entendiera algo que todavía no quería aceptar. El cansancio empezó a notarse, no físico, sino mental. La sensación de estar manejando sin avanzar desgasta más que cualquier trayecto largo. Miré el marcador de combustible. Había disminuido, pero no tanto como debería. El tiempo parecía estirarse de forma irregular. Vi la figura una vez más. Esta vez estaba en medio del carril contrario, de pie, completamente inmóvil. No bloqueaba mi paso, pero su colocación era imposible de ignorar. Pasé junto a ella sin frenar. Al hacerlo, sentí un cambio inmediato en el aire dentro del vehículo. No frío, no calor, una presión distinta. Miré por el espejo. La figura estaba ahora detrás de mí, pero no sobre el asfalto. Estaba alineada exactamente con el centro del carril, avanzando a la misma velocidad que yo, sin mover las piernas, sin hacer ningún gesto. No caminaba, se desplazaba. La distancia entre nosotros no cambiaba. Fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. La figura no estaba apareciendo en la carretera estaba ajustándose a ella. Y mientras seguía manejando con el camino repitiéndose y el tiempo perdiendo forma, comprendí que no estaba atrapado en un tramo peligroso. Estaba atrapado en un recorrido que no terminaba, hasta que alguien ocupaba el lugar correcto. La figura siguió detrás del vehículo durante un largo tramo. No se acercaba ni se alejaba. No intentaba alcanzarme ni desaparecer. Simplemente mantenía la misma distancia, alineada con el carril, como si formara parte del camino. Cada vez que miraba por el espejo, ahí estaba, definida por la luz tenue que alcanzaba a tocarla. La carretera volvió a mostrar el señalamiento viejo, el mismo, sin cambios. Pasé junto a él con la certeza absoluta de que ya no estaba avanzando hacia ningún lugar nuevo. El asfalto era el mismo, las curvas idénticas, incluso las marcas del suelo coincidían con una precisión imposible. El velocímetro seguía marcando movimiento. El motor respondía. El combustible bajaba lentamente. Todo indicaba avance, excepto el entorno. La figura se desplazó, no hacia mí, hacia el costado del camino. Se colocó fuera del carril, justo donde la luz del vehículo ya no la alcanzaba por completo. No invadía el paso, no bloqueaba. Era una invitación silenciosa a seguir conduciendo, a no detenerme, a mantener el movimiento constante. Más adelante apareció un desvío. No era un camino amplio ni una salida clara. Era una brecha estrecha, apenas visible, marcada por una señal casi borrada que no indicaba destino. Nunca la había visto antes, a pesar de que el paisaje se repetía.
Esa brecha no había estado ahí en las vueltas anteriores. La figura se colocó junto a la entrada. No me miró. No hizo señas. Simplemente permaneció ahí, como si ese punto fuera importante. Seguí recto. La carretera volvió a repetirse. El señalamiento. El vehículo detenido. El mismo orden. La misma secuencia. Todo regresó a su lugar, como si ignorar la brecha hubiera reiniciado el recorrido. La figura apareció otra vez detrás del vehículo. Esta vez estaba más definida. Su silueta parecía más completa, más sólida. No tenía rasgos claros, pero su forma era más humana, más presente. La presión dentro del vehículo aumentó, no como pánico, sino como una certeza incómoda. La carretera no iba a cambiar mientras yo siguiera haciendo lo mismo. Volví a ver la brecha. Apareció de nuevo, exactamente en el mismo punto, con la misma señal gastada. La figura estaba ahí otra vez, ligeramente más cerca del carril. No bloqueaba, esperaba. Entendí entonces qué era ese recorrido. No era una trampa para detener vehículos. No era un tramo peligroso por accidente. Era un camino que necesitaba reemplazos. Los vehículos detenidos no eran restos de accidentes, eran finales. Personas que habían salido del flujo normal y nunca habían vuelto al tránsito. La figura no perseguía, acompañaba, marcaba el recorrido hasta que alguien aceptaba desviarse. Reduje la velocidad, no me detuve del todo, solo lo suficiente para acercarme a la brecha. El aire dentro del vehículo cambió de inmediato. La presión desapareció. La carretera, detrás de mí, se oscureció como si dejara de existir. La figura se movió por primera vez de forma clara. Avanzó hacia el asfalto y se colocó exactamente donde yo había estado segundos antes. Su silueta se alineó con el carril, adoptando la posición que había mantenido durante todo el recorrido. Entendí la última parte. La figura no necesitaba atraparme. Necesitaba que alguien más ocupara su lugar. Giré hacia la brecha. El camino era corto, irregular, apenas transitable. No avancé mucho antes de detenerme. Al bajar del vehículo, el silencio era absoluto. No había viento, no había insectos, no había sonido alguno de carretera. Miré hacia atrás. El asfalto principal ya no estaba. En su lugar, solo había oscuridad. Y la figura, ahora lejos, deslizándose por un carril que ya no me pertenecía. Se movía con fluidez, integrada al camino, cumpliendo una función que había estado vacante. No regresé a esa carretera. Días después, escuché historias de otros conductores. Relatos de figuras que aparecían en la orilla del camino. Tramos donde el paisaje se repetía. Señales que nadie recordaba haber visto antes. Personas que decían haber manejado durante horas sin avanzar. Algunos hablaban de accidentes, otros de cansancio. Pero todos coincidían en algo. Siempre había alguien más en el camino, ocupando un lugar que antes estaba vacío. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo una silueta inmóvil a la orilla de la carretera, no pienso en pedir ayuda ni en detenerme. Pienso en recorridos que no terminan, en caminos que necesitan movimiento constante, porque hay carreteras que no te llevan a ningún destino. Te mantienen avanzando hasta que alguien decide quedarse por ti. En carretera, el peligro no siempre se anuncia con violencia. A veces llega en forma de ayuda ofrecida, de luces encendidas a lo lejos, de alguien que parece estar ahí para facilitarte el camino. Mi nombre es Óscar Medina, tengo 39 años y soy originario de Michoacán. Viajaba de noche por una ruta que no conocía bien, una de esas carreteras largas que conectan tramos industriales con pueblos pequeños. No era un viaje urgente, pero sí uno que debía terminar esa misma noche. El camino era estable, con tránsito ocasional de camiones y algunos autos particulares. Nada fuera de lo normal. El cambio ocurrió cuando dejé atrás la última caseta. Después de eso, la carretera se volvió más oscura y los vehículos comenzaron a desaparecer poco a poco. Unos kilómetros más adelante,
Vi luces intermitentes a la orilla del camino. No parecían de emergencia oficial. No seguían un patrón constante. Eran destellos lentos, como si alguien las encendiera y apagara manualmente. Reduje la velocidad, pensando que podía tratarse de un vehículo averiado. Al acercarme, vi una camioneta detenida, colocada de forma correcta en el acotamiento. Tenía las intermitentes encendidas y el cofre levantado. No vi a nadie de inmediato. Pasé despacio, atento. Unos metros después, vi a un hombre salir de la oscuridad y colocarse cerca del camino. No se atravesó. No hizo señas desesperadas. Simplemente levantó un brazo señalando hacia la camioneta. No parecía alterado. No parecía nervioso. Parecía alguien acostumbrado a estar ahí. Seguí avanzando unos metros más antes de detenerme. No lo hice justo al lado de la camioneta. Me detuve un poco más adelante, donde aún tenía margen para arrancar si algo no se sentía bien. El hombre caminó hacia mí sin prisa. No llevaba uniforme. Vestía ropa sencilla, adecuada para el clima. Al acercarse, señaló hacia atrás, indicando que su vehículo no encendía y que necesitaba ayuda para moverlo un poco más fuera del camino. No se acercó demasiado. No intentó tocar el coche. Todo parecía correcto. Mientras hablaba, noté algo que me incomodó. En el retrovisor vi otro vehículo estacionado más atrás, fuera del alcance de las luces. No tenía intermitentes. No parecía averiado. Simplemente estaba ahí, detenido, en completa oscuridad. El hombre notó que miraba hacia atrás y dio un paso para colocarse justo en el ángulo donde bloqueaba mi visión del retrovisor. No fue un movimiento brusco. Fue sutil, casi natural. Dijo que el camino más adelante estaba solo, que no pasaba nadie en horas. Sugirió mover la camioneta rápido y seguir cada quien su camino. Mientras lo escuchaba, entendí que no estaba frente a una emergencia. Estaba frente a un escenario preparado. Las luces, la posición del vehículo, la calma del hombre. Todo estaba calculado para parecer inofensivo. Miré de nuevo hacia atrás. El vehículo oscuro seguía ahí. Y fue en ese momento cuando entendí algo inquietante. No era el primero en detenerse en ese punto. Ese lugar no estaba esperando ayuda. Estaba esperando conductores que bajaran la guardia. Después de detenerme unos metros más adelante, apagué las luces interiores del vehículo y mantuve el motor encendido. No bajé. El hombre permaneció de pie a un costado del camino, sin acercarse demasiado, como si respetara una distancia aprendida. No insistía. No apresuraba. Esa calma era lo que más desentonaba con la situación. Mientras señalaba hacia la camioneta averiada, noté que no estaba solo. Desde la oscuridad, cerca del vehículo detenido, apareció otra silueta. No salió de golpe. Se dejó ver poco a poco, como alguien que no quiere llamar la atención hasta que es necesario. Se colocó detrás del cofre abierto y se quedó ahí, observando. El primer hombre siguió hablando, explicando que la camioneta solo necesitaba moverse unos metros más, que el problema era sencillo. Su tono no cambiaba, no pedía favores. Presentaba la situación como algo lógico, rutinario, casi inevitable. Miré de nuevo el retrovisor. El vehículo oscuro seguía ahí, inmóvil. No tenía luces encendidas, pero estaba colocado de forma estratégica, bloqueando parcialmente cualquier maniobra rápida hacia atrás. No era un obstáculo evidente, pero sí una advertencia silenciosa. Decidí no bajar. Moví el volante ligeramente, como si evaluara el espacio para rodear la camioneta averiada y seguir mi camino. El hombre lo notó de inmediato. Dio un paso hacia adelante, colocándose un poco más cerca del carril. No se atravesó, pero redujo el espacio lo suficiente para obligarme a frenar. De la oscuridad apareció una tercera persona. Esta no se acercó al camino. Se quedó más atrás, cerca del vehículo oscuro. Su función era clara: cerrar el espacio. No había gritos ni amenazas, solo posiciones ocupadas con precisión. La escena estaba armada.
El primer hombre dejó de señalar el cofre y apoyó una mano sobre el costado de mi vehículo. No fue un golpe, fue un contacto ligero, casi casual, suficiente para marcar un límite, para dejar claro que la interacción ya no era opcional. A unos metros, la camioneta averiada seguía con las intermitentes encendidas, marcando el punto exacto donde debía ocurrir todo. El lugar estaba elegido con cuidado. Una ligera curva antes, vegetación cerrada después, sin iluminación cercana, sin salidas visibles. No intentaban apresurarme. Eso fue lo que me hizo entender que no se trataba de un asalto rápido. Era un método más lento, diseñado para que uno mismo tomara la decisión de bajar del vehículo, convencido de que no había otra opción razonable. El hombre retiró la mano del coche y dio un paso atrás. Hizo un gesto hacia la camioneta, invitándome a moverme. No había agresión en su postura. Había certeza, como si ya supiera cómo terminaban la mayoría de esas interacciones. Miré al frente. Más adelante, la carretera estaba completamente oscura. No se veía tráfico. No se escuchaban motores. No había señales de que alguien pudiera aparecer en cualquier momento. Ese silencio no era casual. Era parte del lugar. Detrás de mí, el vehículo oscuro seguía ahí. A los lados, las siluetas permanecían quietas, ocupando sus posiciones sin necesidad de moverse. No parecía un grupo improvisado. Parecían personas que ya habían repetido esa escena demasiadas veces. Entendí entonces por qué ese punto funcionaba. No bloqueaban el camino, no forzaban la detención. Hacían que continuar pareciera la peor opción. Y mientras seguía sentado dentro del vehículo, con el motor encendido y las luces apagadas, comprendí que la carretera no me había llevado ahí por accidente. Ese tramo no era peligroso por sí mismo. Era peligroso porque alguien lo había aprendido, y lo estaba usando exactamente como debía. El silencio se volvió insoportable. Nadie hablaba, nadie se movía de más. La camioneta con el cofre levantado seguía marcando el punto exacto donde todo debía resolverse. Las intermitentes parpadeaban con un ritmo constante, casi hipnótico, como si midieran el tiempo que me quedaba para decidir. El hombre volvió a acercarse, esta vez un poco más. No levantó la voz, no mostró prisa. Señaló el frente de mi vehículo, indicando que bastaba con avanzar unos metros para ayudar a empujar la camioneta fuera del camino. El gesto era simple. El mensaje claro. Bajar no era opcional, solo inevitable. Por el espejo lateral, vi que el vehículo oscuro había avanzado unos centímetros. No bloqueaba por completo, pero ya no dejaba margen suficiente para una maniobra rápida. Era un cierre silencioso, hecho sin violencia visible. El segundo hombre se movió también, no hacia mí, sino hacia la carretera, colocándose en el punto exacto donde tendría que pasar si intentaba avanzar sin detenerme. No se atravesó del todo, solo redujo el espacio. Todo estaba diseñado para parecer una mala coincidencia, no una emboscada. Fue entonces cuando noté algo más. A un costado del camino, entre la vegetación, había objetos tirados. No basura común, eran pertenencias. Una mochila abierta, una chamarra, un zapato solitario. No estaban juntos, estaban dispersos, como si hubieran sido dejados ahí después de un movimiento apresurado. Entendí lo que había pasado con otros conductores. No los atacaban de inmediato. Los separaban del vehículo, los sacaban del asfalto. Una vez fuera del camino principal, la carretera dejaba de protegerlos. El ruido desaparecía. El tránsito ya no importaba. Lo que pasaba ahí no regresaba al carril. Encendí las luces delanteras de golpe. No aceleré. No avancé. Solo iluminé el área frente a mí. Las siluetas se quedaron quietas por un segundo. No era parte del guión. La luz directa rompía la escena que habían construido con tanta calma. Pude ver mejor sus rostros. No mostraban enojo, mostraban concentración, como si calcularan el siguiente ajuste.
Giré el volante bruscamente hacia el carril contrario y aceleré. No fue una maniobra limpia. El espacio era reducido y el segundo hombre tuvo que moverse para no ser alcanzado. Ese segundo fue suficiente. El vehículo respondió y logré rodear parcialmente la camioneta averiada. Escuché gritos por primera vez. No eran de auxilio. Eran de corrección. El vehículo oscuro encendió las luces y arrancó, pero ya había ganado metros. No miré atrás. No frené. Mantuve el volante firme, sabiendo que cualquier error podía devolverme al mismo punto. La carretera se abrió unos kilómetros más adelante. Aparecieron reflejos lejanos de otros autos, señales más claras, marcas recientes de mantenimiento. El entorno volvió a sentirse real de forma gradual, como si alguien hubiera soltado el control. No me siguieron. Eso fue lo que más me perturbó. Días después, al enterarme de noticias locales, escuché reportes vagos sobre vehículos encontrados vacíos en tramos similares. Sin violencia evidente, sin testigos, sin responsables claros, siempre el mismo patrón. Carreteras secundarias, luces de emergencia, ayuda ofrecida. Nunca se hablaba de persecuciones, nunca de enfrentamientos, solo de personas que bajaron del coche y nunca volvieron a subir. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo luces intermitentes a la orilla del camino, no pienso en solidaridad ni en ayuda inmediata. Pienso en escenarios montados con paciencia, en lugares donde el peligro no corre detrás de ti, te espera quieto, con el cofre levantado. Porque aprendí algo que no aparece en los cursos de manejo ni en las advertencias oficiales, que en algunas carreteras el mayor riesgo no es chocar, es detenerte donde alguien ya decidió que debías hacerlo. Hay carreteras donde el peligro no siempre viene de quien se cruza en tu camino, sino de quien ya sabe que vas a pasar por ahí. Mi nombre es Daniel Cortés. Tengo 31 años y soy originario de Querétaro. Esa noche manejaba por una carretera federal que conecta varios pueblos pequeños. No era una ruta desconocida, pero tampoco una de las más transitadas. La usaba cuando quería evitar casetas y tráfico pesado. El trayecto comenzó normal. Asfalto en buen estado, señalización suficiente, uno que otro vehículo a lo lejos. Nada fuera de lugar. El primer indicio de que algo no iba bien fue una patrulla detenida a la orilla del camino. No tenía las luces encendidas, no había conos, no había nadie visible alrededor. Pasé despacio, esperando ver movimiento, pero no ocurrió nada. El vehículo estaba ahí como si hubiera sido abandonado. Pensé que quizás se trataba de un cambio de turno o una avería menor. Unos kilómetros más adelante vi otra patrulla. Esta sí tenía las luces apagadas, pero estaba colocada en sentido contrario, fuera del carril, como si hubiera sido estacionada con prisa. Tampoco había oficiales cerca. 2 patrullas en el mismo tramo, sin presencia visible, no era normal. Seguí avanzando. La carretera comenzó a sentirse más solitaria. El tráfico desapareció casi por completo. No vi autos de frente ni detrás. El entorno se volvió uniforme. Árboles cerrados, acotamientos estrechos, señales viejas que parecían no haberse cambiado en años. Más adelante, vi luces a lo lejos. No eran faros en movimiento, eran luces fijas, bajas, colocadas a ambos lados del camino, como si marcaran un punto específico. Al acercarme, distinguí un retén improvisado. No tenía señalización oficial ni conos reglamentarios, solo un par de vehículos atravesados parcialmente y varias personas paradas en la oscuridad. Vestían como policías, uniformes oscuros, chalecos, radios colgados del pecho. No pude distinguir insignias claras. La iluminación era mala, pero lo suficiente para ver que se movían con seguridad, como si supieran exactamente qué estaban haciendo. Reduje la velocidad. Uno de ellos levantó el brazo, indicando que me detuviera más adelante. No se acercó de inmediato. No apuntó con nada. No gritó órdenes. Su calma era inquietante.
Mientras me acercaba, noté algo extraño. Las patrullas que había visto antes coincidían con las que estaban en el retén. No parecían recién llegadas. Parecían haber estado ahí mucho tiempo, demasiado tiempo. El hombre que había hecho la señal caminó hacia mi vehículo. No se colocó frente a mí. Se mantuvo ligeramente a un costado, dejando espacio suficiente para que avanzara si lo intentaba, pero cerrando cualquier salida real. Fue entonces cuando noté el detalle que me heló la sangre. Su reflejo no apareció en el vidrio lateral. No era falta de luz. No era un ángulo extraño. Simplemente no estaba ahí. Y mientras lo observaba, con el motor encendido y el retén frente a mí, entendí que ese no era un punto de revisión normal. Era un lugar donde la carretera cambiaba de reglas. El hombre permaneció a un costado del vehículo, esperando. No pidió documentos, no hizo preguntas. Su postura no era la de alguien siguiendo un protocolo, sino la de alguien asegurándose de que yo no avanzara sin permiso. Detrás de él, las demás figuras se movían con lentitud, ocupando posiciones sin necesidad de órdenes visibles. Las luces colocadas a los lados del camino no iluminaban el retén completo. Dejaban zonas en sombra, espacios donde no se distinguía bien cuántas personas había realmente. Esa falta de claridad no parecía un error, parecía intencional. Más adelante, vi que uno de los vehículos atravesados no tenía placas. El otro sí, pero estaban cubiertas con algo oscuro, como si no quisieran que se identificaran. No eran patrullas nuevas ni oficiales, eran vehículos viejos, desgastados, que parecían haber sido reutilizados demasiadas veces. El hombre hizo un gesto indicando que avanzara unos metros más. No levantó la voz, no señaló con armas, simplemente asumió que lo haría. Avancé despacio, con el motor encendido, atento a cualquier cambio. Al detenerme donde me indicó, vi algo que no había notado antes. A un costado del camino, fuera del alcance directo de las luces, había varios autos estacionados. No estaban alineados como en un corralón. Estaban colocados sin orden, algunos muy cerca de la vegetación, otros con las puertas entreabiertas. No había personas cerca de ellos. No parecían recién detenidos, parecían olvidados. Uno de los hombres se acercó a uno de esos autos y abrió la cajuela, no para revisar algo, sino para mostrarla. El interior estaba vacío, limpio, demasiado limpio para un vehículo abandonado en carretera. Entendí que ese lugar no era solo un retén, era un punto de acumulación. El hombre volvió a acercarse a mi vehículo. Esta vez apoyó la mano en el cofre, como marcando territorio. Señaló hacia el interior, pidiendo que bajara el vidrio un poco más. Lo hice solo lo necesario para escucharlo. No habló de revisión, no habló de seguridad, habló de desvíos. Dijo que más adelante el camino estaba cerrado y que debía seguir una ruta alterna. No señaló un mapa, no dio nombres, solo indicó una brecha a un costado, apenas visible entre la oscuridad. Esa brecha no tenía señalización. No parecía una vía oficial. Miré hacia ella. La brecha estaba iluminada de forma irregular, como si las luces no vinieran de postes ni de vehículos, sino del suelo mismo. No era una iluminación constante, parpadeaba suavemente, como respirando. Volví a mirar al hombre. Su reflejo seguía sin aparecer. Detrás de él, otro de los supuestos policías se acercó a un vehículo detenido y cerró una de las puertas abiertas con cuidado, como si ese auto aún tuviera dueño. Ese gesto fue más perturbador que cualquier amenaza directa. Entendí entonces que lo criminal era solo una parte del problema. No estaban robando autos para venderlos. No estaban haciendo revisiones ilegales al azar. Estaban desviando personas, sacándolas del camino principal y llevándolas a un lugar donde la carretera dejaba de existir como tal. Seguí con el motor encendido, sin bajar del vehículo, sabiendo que la decisión se acercaba. Avanzar por la brecha significaba salir del flujo normal. Negarme significaba enfrentar algo que todavía no había mostrado su forma final. Las figuras esperaban,
No había prisa, no había tensión visible. El lugar funcionaba porque el tiempo parecía detenerse ahí, y mientras observaba la brecha iluminada de forma antinatural y los autos abandonados a un costado, comprendí algo con claridad inquietante. Ese retén no estaba ahí para detener vehículos, estaba ahí para decidir quién seguía existiendo en la carretera y quién dejaba de formar parte del trayecto. El motor seguía encendido, pero el sonido parecía amortiguado, como si el aire alrededor del vehículo se hubiera vuelto más denso. Nadie hablaba. Los hombres del retén permanecían en sus posiciones, sin impaciencia, sin gestos innecesarios. El hombre que había dado la indicación miraba hacia la brecha como si el siguiente movimiento no dependiera de él. Avancé lentamente. No fue una decisión impulsiva, fue la sensación clara de que quedarme ahí no era una opción real. El vehículo giró hacia la brecha y en cuanto dejé el asfalto principal, algo cambió de inmediato. El camino no era de tierra común, era firme, demasiado parejo, como si hubiera sido usado durante años sin aparecer en ningún mapa. Las luces del retén quedaron atrás, pero no desaparecieron. Se mantuvieron visibles durante varios segundos más de lo que debería permitir la distancia, como si el espacio se estirara. Avancé. El camino descendió suavemente y luego se volvió recto. No había señalización. No había postes. No había referencias claras de ubicación. Solo el camino y una iluminación tenue que parecía surgir del suelo, marcando el trayecto sin una fuente visible. A los lados vi vehículos detenidos. No estaban dañados. No estaban desordenados. Parecían estacionados con cuidado, alineados de forma irregular, como si cada uno hubiera sido colocado ahí en un momento distinto. Algunos tenían las puertas abiertas, otros estaban completamente cerrados. En ninguno vi personas cerca. Más adelante, el camino se ensanchó y formó un espacio amplio, casi como un claro. Ahí vi a varias personas. No estaban atadas, no estaban vigiladas con armas. Estaban de pie, sentadas, caminando lentamente, sin rumbo aparente. Algunas observaban el camino, otras miraban al suelo. No parecían heridas ni alteradas, parecían ausentes. Entendí entonces qué pasaba con quienes tomaban la brecha. No los atacaban de inmediato, no los despojaban violentamente, los sacaban del flujo del mundo normal. El tiempo ahí se comportaba distinto. No había sensación de urgencia. Nadie parecía tener prisa por ir a ningún lado. Era un lugar donde el trayecto terminaba sin necesidad de un final abrupto. Avancé unos metros más, hasta que el camino se cerró en una especie de círculo natural. No había salida visible, solo un espacio delimitado por árboles y vehículos detenidos. El motor comenzó a fallar sin razón aparente. No se apagó de golpe. Perdió fuerza poco a poco, como si el lugar ya no lo necesitara en funcionamiento. Apagué el vehículo. Al hacerlo sentí una calma extraña. No alivio, no miedo inmediato. Una neutralidad inquietante, como si el entorno absorbiera cualquier emoción intensa. Miré hacia atrás. La brecha por la que había entrado ya no estaba. No se había cubierto. No se había cerrado. Simplemente no existía. A lo lejos vi una figura moverse entre los autos. No vestía uniforme. No parecía uno de los hombres del retén. Caminaba despacio, sin esfuerzo, como alguien que conoce el lugar desde siempre. Al acercarse, noté que no proyectaba sombra. Entendí entonces la última parte del mecanismo. El retén no necesitaba mantenerse siempre activo. No necesitaba personal visible todo el tiempo. Funcionaba porque el lugar se encargaba del resto. La figura pasó junto a mí sin mirarme. Se dirigió hacia el espacio donde el camino había desaparecido. Al llegar, se detuvo. Su silueta comenzó a volverse menos definida, como si se integrara al entorno. En ese momento comprendí que ese lugar necesitaba movimiento constante. Personas entrando, personas quedándose, personas ocupando el espacio para que el retén siguiera teniendo sentido. No volví a ver la carretera esa noche. Tiempo después, escuché historias similares. Retenes que aparecían y desaparecían,
patrullas sin placas, desvíos que no figuraban en mapas, personas que tomaban rutas alternas y nunca regresaban al camino principal. Algunos hablaban de crimen organizado, otros de corrupción, pero nadie explicaba por qué los autos aparecían intactos, ni por qué nadie parecía haber huido de ese lugar. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo un retén improvisado en una carretera solitaria, no pienso solo en asaltos o revisiones ilegales. Pienso en brechas que no llevan a ningún destino, en lugares donde el camino decide quién sigue avanzando. Porque aprendí algo que no se enseña al manejar, que hay carreteras donde lo más peligroso no es perderse, es aceptar la ruta alterna que alguien ya preparó para ti. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.